nuestro CNB. Y aquí lo podemos situar. En este caso, nosotros estamos utilizando el CNB de lo que es el nivel preprimaria, en el cual en su página 18 de toda la estructura, en la parte dogmática, en la parte estructural de cómo viene desarrollado, nosotros podemos estos aspectos. Veamos entonces, dice, el currículum se centra en la persona humana, como en el promotor del desarrollo personal. Es decir, se recuerdan que nosotros hemos situado los otros enfoques en relación al estudiante como tal. ¿Por qué situación? Porque dice que va a ser en el desarrollo personal y en el desarrollo social del propio estudiante. Las características culturales y los procesos participativos que favorecen la convivencia armónica. En este caso, ¿qué aspectos culturales creen ustedes que nosotros debemos de tomar en cuenta dentro de la situación del estudiante? Denme 2 características cada uno. Alejandro. ¿Qué situaciones características de culturales vamos a tomar nosotros en cuenta? Esto yo ya lo había hablado en una clase anterior. Jocelyn, 2 características. Marina. Las costumbres y tradiciones y la religión. Bien, excelente. A ver, ¿quién más participa? Y ahorita vamos a explicar por qué esas 2. Dime, Jocelyn. Yo pienso también las tradiciones y las culturas y, por ejemplo, en base a también cosas que ellos habitualmente hacen o cosas que en sí el establecimiento hace también. Excelente, muy bien. Ustedes situaron 2 aspectos importantes. Cuando hablamos nosotros de la religión, definitivamente tenemos que tener ese cuidado. Por ejemplo, regularmente en las áreas rurales siempre hay festividades y hay situaciones religiosas, dentro de las cuales se establecen algunas tradiciones. Y nosotros no vamos en un momento determinado a irrumpir esas tradiciones. No vamos a decir que son incorrectas, ¿verdad? Si en un momento pues es parte de lo que pertenece al contexto y ahí vamos a situar lo que decía Jocelyn, lo que ellos viven todos los días, lo que ellos hacen habitualmente, cotidianamente, entonces sería, no sé, si producen, si hablan un idioma maya, si establecen alguna situación, eh, alguna reverencia característica todos los días, por ejemplo. ¿Qué pasa? En las áreas rurales, algunas personas mayores, adultas mayores, se les tiende a saludar, pero se agacha en reverencia la cabeza a la persona adulta. Si yo voy a ir a participar a un evento, alguna situación o voy a trabajar en ese área, yo tengo que contextualizar todas aquellas tradiciones, costumbres que tiene la sociedad de ese lugar donde está la escuela ubicada como tal, porque yo no voy a irrumpir, ¿verdad? O sea, yo no, como no sé nada de eso, ¿verdad? No lo voy a hacer, no lo practico, no. Entonces yo me voy a ir a ser prácticamente la enemiga de las personas que están ahí. Y máxime si le voy a decir yo al estudiante, miren, no agache la cabeza porque eso se hacía antiguamente, ¿verdad? Eso fue cuando vinieron los españoles y sometieron a los indígenas y que hacían, les obligaban a que hicieran reverencia, ¿verdad? A los españoles. No lo haga, yo no puedo irrumpir esa situación. En la religión,
Definitivamente nosotros cada vez que comenzamos una jornada laboral hacemos una oración invocando a Dios y siempre decimos respetando el credo que profese cada uno, ¿verdad? No es que todos seamos católicos cristianos o que todos seamos católicos evangélicos o el nombre para generalizar a toda la situación, ¿verdad? Un protestante, o sea, no, definitivamente no. Cada quien va a desarrollar estas situaciones y dentro de los mismos, entonces yo voy a ser partícipe de estas características culturales, contextualizándolas como tal dentro del proceso participativo. A veces vamos a ver a los niños, ¿verdad? Que van a llegar con su traje típico en las niñas y a veces hay mucho frío, ¿verdad? Y entonces yo no le voy a decir a la mamá, sabe que quítele el traje y póngale pantalón, calcetas y zapatos, ¿verdad? No puedo hacer eso. Todo va a ir, dice entonces, desarrollado en características culturales. ¿Y cuáles son estas? Las que contextualicemos del lugar para integrarlas como dentro del proceso para favorecer una convivencia. Yo no voy a ir a imponer nada. Yo solamente voy a favorecer este proceso de aprendizaje. Acá dice, hacer énfasis en la valoración de la identidad cultural. Ya hablamos sobre qué aspectos. En la interculturalidad, es decir, ya dijeron ustedes que hay distintas culturas, como nosotros conocemos claramente. Podría ser que vayamos a tener a personas que pertenezcan, por ejemplo, a la cultura mestiza, otros que pertenezcan a la cultura maya, y que por ahí, ¿verdad? Se haya desplazado un garífuno, un xinca. Entonces yo voy a favorecer esa parte. Yo no voy a dividir en grupos, no voy a separarlos, sino al contrario, eso me va a venir a beneficiar a mí, porque entonces dentro del proceso educativo yo voy a hacer ese intercambio, ¿verdad? Cultural que pueda darse. De esta manera, pues yo voy a favorecer en todo momento al proceso educativo. Y se recuerdan que sobre ese es uno de los enfoques que nosotros, que todo lo que vaya sea encaminado a un aprendizaje, ya un aprendizaje según nuestro estilo, ¿verdad? Es decir, acá entonces dice, un enfoque que va a la persona humana como ser social que transforma y se valoriza cuando se proyecta y participa en las construcciones del bienestar de otros y otras. Entonces, ¿sobre quién va enfocado? Sobre la persona humana, como ser individual y como ser social. Definitivamente, no podemos perder de vista esa parte. La educación se orienta hacia la formación integral de la misma y al desarrollo de sus responsabilidades sociales, respetando las diferencias individuales y atendiendo a las necesidades educativas especiales. Acá vamos a prestar atención a esto. ¿El enfoque va a ir a satisfacer una necesidad? Sí. ¿Qué necesidades va a tener el grupo o el sector al cual me voy a referir? Por eso vamos a contextualizar. Yo no voy a ir a hablarles a ellos sobre un ambiente totalmente urbano, no para discriminarlos ni excluirlos, que quede muy claro, sino antes voy a partir de lo que viven ellos para sacarlos luego de esa vivencia que ellos tienen a otra realidad, ¿verdad? Pero no voy a yo a ir a crear un desfase. Yo no voy a, les dije al inicio, yo no voy a ir a pedir que haya electricidad porque yo voy a ver videos con ellos y cómo lo voy a hacer si no hay. Y les voy a dejar de tarea aparte, ¿verdad? Que revisen una película que tenemos ahí para poderlos motivar. Pero si no tienen acceso ellos a la energía eléctrica, entonces, ¿cómo voy a hacer? Tengo que adecuarme a las necesidades. Parte, dice, del criterio que la formación de la persona humana se construye en una interacción con sus durante el intercambio social y desarrollo cultural. Nosotros tenemos distintas formas culturales. Solo en la alimentación hay una infinidad de situaciones. Algunos, por ejemplo, para el Día de Reyes, celebran de alguna forma, otros no lo celebran. Alguno, por ejemplo, el Día del Cariño lo celebra con alguna situación especial, otro no lo celebra.
Alguien puede celebrar, por ejemplo, no sé, no es una celebración como tal, ¿verdad? Sino es una reflexión en la semana de Cuaresma, ¿verdad? Y otro definitivamente no tiene ninguna situación. Entonces ahí es como nosotros creamos ese desarrollo cultural por ese intercambio que vamos a tener. Y les decía en la comida porque es algo tan, pero tan elemental que nosotros decimos, bueno, entonces, ¿son paches o son tamales? Como usted quiera llamarle. Al final de cuentas, usted es el quien crea ese contexto, usted es quien crea ese concepto. ¿Qué pasa entonces para el 24, para el 25? Todo el mundo dice, ay, es que vamos a comer los tamales a la medianoche. No, nosotros no, aquí en Quetzaltenango son paches, hay distinción. El tamal es un tamal de masa y pache es pache de arroz o pache de papa. Entonces, vean, esos rasgos distintivos solo en la alimentación vienen a generar una diversidad, una variante, una variación de aspectos que nosotros podemos ir aprendiendo según las necesidades que nosotros tengamos. Eso es en la alimentación y que yo estoy hablando de una celebración, no, contextualizarlo diariamente. ¿Qué pasa con el niño entonces? El niño en un momento determinado, pues come hierbas todos los días posiblemente, coma el tamal y la tortilla en los 3 tiempos, es decir, desayuno, almuerzo y cena. Y otra persona dirá, no, pues yo ya no sé, no, definitivamente. Entonces ahí es donde encontramos nosotros esas variantes. Vuelvo a repetir, esto solo es un aspecto, busquémosle a detalle. Ya ustedes mismos dijeron, ¿verdad? En las tradiciones, en las costumbres, en la religión, en el proceso educativo, ¿verdad? En la formación que tenga cada familia específicamente. Hay personas que definitivamente no se dan un saludo, ¿verdad? Mientras que en otros se salude, diga buenos días, diga buenas tardes, diga buenas noches, diga gracias, diga por favor, etcétera. A ello es a lo cual nosotros vamos a interactuar todos esos elementos. ¿Para qué? Para favorecer definitivamente todo lo que contemple la educación. Todo lo anterior conduce a una concepción del aprendizaje como un proceso de elaboración y por eso es de que hablamos siempre nosotros de una planificación, de una estructura basada en las necesidades que tiene mi estudiante. Bueno, ¿qué necesidades tienen ustedes? Comprender qué es un enfoque, cuáles son los tipos de enfoque, para qué me va a servir a mí un enfoque, sobre todo, cuál es el enfoque que tiene específicamente el Currículum Nacional Base de Guatemala, porque ustedes el otro año, yo estoy segura y declaro que ustedes van a tener empleo. ¿Y para qué? Para que ustedes pongan en práctica todos los conocimientos que ustedes van a tener. Entonces, a eso es a lo que nosotros vamos. El enfoque que nos produce, perdón, que nos conduce como tal, nuestro CNB es destinado al estudiante. En el sentido dice que la y el estudiante selecciona, organiza y transforma la información. Bueno, ustedes en el curso de comprensión lectora vieron estos aspectos. Ustedes vieron que cuando nosotros regularmente leemos, vamos a establecer una decodificación. Si nosotros estamos en una conversación o estamos en este momento en la clase como tal, estamos decodificando esta información. ¿Qué es decodificar? Usted desglosa todos los elementos que tenga un párrafo, que tenga una idea, que tenga una expresión, que tenga una oración y luego los vuelve a unir para poder entender qué es lo que estamos hablando. ¿Y qué pasa entonces en mi estudiante? Él va a seleccionar, va a organizar y va a formar. ¿Cómo seleccionamos? Definitivamente, después de haber escuchado una clase, usted hace una conjetura mental, es decir, un esquema, y usted empieza a seleccionar elementos que a usted le van a favorecer. Bueno, la señora dijo que entonces el enfoque se refiere a todo el elemento destinado al aprendizaje y que el de nosotros se centra en la persona humana. Ya le quedó una idea. Ahora va a organizar, sumando qué otros elementos dijimos, desarrollar el aspecto cultural o en un momento determinado multicultural que tenemos. Ya tengo un segundo, ya lo organicé. ¿Y luego para qué me va a servir? Para transformarlo. ¿En qué lo voy a transformar? En el diario vivir. Todo esto para qué me va a servir? Para llevarlo a una práctica, aplicarlo como tal.
¿Vamos entendiendo esta parte, jóvenes? Sí, señor. Entre dicha información y sus ideas o conocimientos previos que lo conducen. Nuevamente, esta parte ya la manejamos. ¿Qué conocimientos previos tiene él? Todo lo que en casa ha aprendido. En casa le enseñaron a decir buenos días, buenas tardes, eso es solamente en conductas morales. Bueno, pero también en casa le enseñaron ya a decir algunos números, él ya sabe contar del 1 al 10, eso es muy bueno. Ya sabe identificar algunas vocales, el trazo no lo sabe de ninguno, ni números, ni en relación a letras, pero al menos ya las identifica. Él ya sabe cuándo es de día y cuándo es de mañana, ya identifica claramente. Y usted le pregunta, ¿y cuándo usted cree que es de día? Ah, cuando nos despertamos y nos levantamos y venimos aquí a la escuela. ¿Y cuándo es de noche? Cuando ya es hora de dormir y está oscuro. Entonces ya él está haciendo ese reconocimiento de aquellos conocimientos previos para llegar a los conocimientos, ¿verdad? De desarrollo a una zona próxima más amplia como tal. Generar entonces un cambio en el significado de la experiencia y que nosotros vamos a llamar, ¿verdad? En un momento determinado la ampliación de contenidos. Es decir, que él va a aprender algo distinto y acrecentó ese conocimiento previo que tenía. Quiere decir entonces que los estudiantes atribuyen al objeto de aprendizaje un significado que va a constituir una representación mental que conduce a imágenes, a preposiciones verbales, a referentes importantes que en un momento determinado nosotros llevemos a desarrollar. ¿Qué pasa cuando nosotros le decimos a los estudiantes en un momento determinado, miren, vamos a salir, ¿verdad?, al patio y vamos a hacer ejercicios, ¿verdad? Y entonces cada uno va a hacer la rutina que voy a explicar y usted le dice, bueno, vamos a hacer payasitos. Abre y cierra las manos y usted ya está haciendo payasitos. Entonces él está repitiendo lo que usted está diciendo. Él ya se está imaginando, ya tiene un conocimiento en la mente figurativo. ¿Qué es un payasito? Ah, pero es que el payasito yo pensé que era aquel que está en el circo, ¿verdad? Ah, pero ¿por qué le llama payasito? Ah, porque está alegre, porque levanta las manos, porque salta, porque ríe, porque juega, etcétera. Y entonces hacemos esa asociación. Ah, bueno, esa es una. Yo le voy a decir a mis estudiantes, saben que vamos nosotros, ¿verdad?, a desarrollar pinturas. Y entonces, venga y traiga usted, vamos a pintar un árbol, vamos a pintar figuras geométricas, vamos a pintar todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Y usted asocia, aquí le dejo los colores, hay un árbol y es de este color, todavía no sé el color. Entonces, ¿qué color es este? Es verde. Ah, bueno, verde. ¿Y qué color es este? Marrón, ¿verdad? Le llamamos al café a algunos. Ah, es color marrón. Ah, muy bien. Y empezó a pintar, ¿verdad? Y él ya está identificando. Él ya está llevando esas situaciones a otro nivel. ¿Por qué? Porque esa es la representación mental que estamos dejando nosotros en ellos. Dice, bien elaborado una especie de teoría o modelo mental como un marco explicativo de dicho conocimiento. Cuando llega a la casa, los niños toda la vida llegan a contar todo lo que hicieron. Mami, fíjate que la maestra nos puso a pintar y nos dijo que el árbol tiene unos colores, que las hojas del árbol son de color verde y que pueden haber variar, y que a veces son naranjas según cambia la estación del tiempo y que el tronco siempre va a ser de color café, pero que también el tronco al color café le podemos llamar marrón y que en este caso podemos hacer la combinación para que pueda salir el color, ¿verdad? Entonces ya nosotros estamos diciéndole cómo va a ser la situación. Él ya tiene un conocimiento, él ya lo experimentó, él ya pudo llevar a cabo esta situación. ¿Cuál es el enfoque? Centrarme en la experiencia que pueda generar en el estudiante como tal. Dice, esto permite desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas en el manejo de información, en las diferentes formas de hacer las cosas, en fomentar actitudes y vivencias de valores, es decir, competencias que integran el saber ser. Se recuerdan que no vamos a perder de vista tampoco esta situación, ¿verdad? Las competencias. ¿Qué es lo que pasa con una competencia? Que nosotros la vamos a desarrollar en presente, no a futuro. Se recuerdan que los objetivos eran a futuro, ¿verdad? Que describir, discernir, enlistar, observar, desarrollar, etcétera. Y ahí quedaba.
Ahora no, ya mi competencia me está diciendo que lo voy a hacer en este momento. Entonces, ¿qué voy a aprender? Voy a aprender a saber ser, el saber hacer, y en un momento determinado, cuando yo vaya a saber hacer, ¿para qué voy a hacer, verdad? Esa situación. Entonces ahí voy a ir desarrollando esa convivencia. A veces, por ejemplo, estas habilidades y destrezas o una vivencia, por ejemplo, en valores. A veces encontramos a niños, ¿verdad? Que dice, señor, permiso, señor, disculpe, señor, perdone. ¿Por qué? Porque son los valores que en casa. Y hay otros que no. Señor, ya terminé. Señor, quiero no sé qué. Señor, fíjate. Pero nunca piden un favor, nunca piden un permiso, nunca piden el tomar la palabra. ¿Y qué pasa? Entonces el niño que a veces está habituado a tener esta situación de convivencia en valores, dice, señor, pero él, ¿por qué habla y grita, verdad? Porque así fue el ambiente social en el que él creció. Entonces, vamos a decirle, acá, ¿cómo hacemos? A ver, ¿quién me dice aquí cómo hacemos para pedir la palabra aquí en este sistema que estamos trabajando en este momento? ¿No les dijeron sus docentes cómo iban a pedir la palabra aquí por medio de Zoom? Es tan simple y tan sencillo. Y lo mismo le dijeron ahora a los niños de primaria. Mire, cada vez que usted necesite, que tenga una duda, usted levanta la manita, ¿verdad? ¿Y dónde está la manita, señor? Aquí está. Si yo le pongo a usted a decir que va a hacer un trazo, usted va a utilizar el lápiz. ¿Y cuál es el lápiz, señor, verdad? Y a veces le dice a uno, mire, y si usted se confundió y necesita borrar, también hay un borrador aquí. Y dice, ¿dónde está el borrador, Miss? ¿Verdad? ¿Por qué situación? Porque es todo lo que nosotros vamos a llevar a cabo en ellos. El saber ser, ya dijimos que es de nuestra propia persona. El saber hacer es llevar a cabo, realizarlo de forma experimental y saber para qué se hace. Es decir, para qué lo aprendí y ahora lo voy a aplicar, ¿verdad? En mi competencia dijimos actividades procedimentales, perdón, declarativas, procedimentales y actitudinales. Entonces, aprender a ser el contenido, el aprender a hacer lo procedimental y lo actitudinal, aprender para qué me va a servir ese saber como tal. Entonces lo voy a aplicar. Ahí es donde vamos en relación a esta situación. En consecuencia, para responder a este desafío de los tiempos que comprende nuestro currículum como tal o la currícula en un momento determinado, proporciona oportunidades para que los estudiantes del país desarrollen formas científicas de pensar y de actuar. Ya no es solo la forma de memorización, ¿verdad? Sino, ¿para qué me va a servir lo que yo estoy aprendiendo? Ay, eso a mí no me va a servir para nada. Sí le va a servir. Es que usted lo tiene que poner en práctica. Y ahí viene otra vez la gamificación, enlazar los conocimientos que yo ya tengo con otros conocimientos. No necesariamente lo del lenguaje me va a servir solamente en lenguaje, me puede servir en ciencias naturales, me puede servir en ciencias sociales. No matemáticas me va a servir solamente como tal en matemáticas, no me va a servir en química, me va a servir en física, me va a servir en lenguaje. Me sirve en comprensión lectora la matemática porque yo tengo que saber cuántas palabras leo por minuto y cómo voy a saber eso es la fórmula, ¿verdad? O sea, sumo cada una de las palabras que leí y lo voy a multiplicar por los segundos que leí, luego lo voy a dividir por 60 segundos que sean como tal, ¿verdad? Los que comprenden los minutos y ya ese resultado me va a dar a mí cuántas palabras leí al final por minuto. Y entonces dice uno, o sea, qué bueno, ¿verdad? O sea, no necesariamente la matemática me sirve solo así para el área de matemática como tal. Establecer, dice, las bases que potencien las capacidades de los estudiantes con el fin de que apropien de la realidad y puedan formular explicaciones sobre la misma, especialmente prepararlos para que se encuentren respuestas pertinentes a sus necesidades. Ay, es que eso sí no me lo explicó la maestra, ¿verdad? En la clase. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Bien, o sea, tenemos que formular estas situaciones. A mí la maestra no me explicó cómo iba a hablar en público,
pero sí me enseñó a cómo yo estructurar mis propias ideas. Y regularmente las ideas van estructuradas colocando un sujeto, un predicado, un verbo y en un momento determinado, si es necesario, artículos o pronombres. Y que ya el término de voz arcaico, ¿verdad? La palabra voz como tal ya no se utiliza, sino ahora sustituye el voz por tú, y que yo ya no voy a señalizar, ¿verdad? A una persona con él o la. Entonces no puedo decir, ay, la Jocelyn, ¿verdad? La Marina, el Alejandro, ¿verdad? Yo no puedo decir eso. Yo ya entendí entonces que no lo puedo establecer en una conversación. Para dirigirme a una persona solamente menciono el nombre. Marina, Jocelyn, Alejandro, ¿verdad? No tengo que decir la o él. Y también ya me dijo, ¿verdad? La maestra, que aunque no necesariamente yo, pues me dijo cómo estructurar un discurso. Ya sé que comienzo con un saludo. Buenos días, buenas tardes. Vamos a hablar acerca de tal tema. Yo soy, ¿verdad? Fulanito de tal y ya empiezo a hablar sobre qué voy a tratar. Entonces yo tengo una base. La base ya la tenemos acá. Lo único que tenemos que hacer es llevarla a una práctica. Orientar hacia la relación entre docente, conocimiento, estudiante. No es la relación que yo vaya a tener, ¿verdad? Con ustedes, sino es el acercamiento, el término, óigase muy bien, de facilitador del conocimiento. ¿Qué voy a hacer? Yo no voy a entorpecer, ¿verdad? Ese conocimiento, eso se los dije yo en evaluación. Ay, a ver, ¿cuántos me pierden, verdad? Voy a poner la evaluación lo más difícil para que vean que yo soy una buena maestra y a ver cuántos pierden. No, eso no es. O sea, ser yo facilitadores que ellos comprendan lo que están hablando, de lo que estamos hablando, que asimilen ese conocimiento, que ese conocimiento sea apropiado y retenido de forma permanente para ellos. Entonces yo ya no soy la protagonista, sino son los estudiantes, los entes o agentes principales de lo que es el desarrollo educativo. Fomentar la investigación desde los primeros años de vida es importantísimo. No le vamos a poner también todo así, ¿verdad? Aquí está todo y ustedes no tienen que hacer nada. No, hay que fomentar la investigación desde que son pequeños. Solamente que tenemos que ser cautelosos. ¿Se recuerdan la vez pasada que les dije que las tareas no son para los padres, son para los niños? Entonces, sobre esa parte es que habla nuestro enfoque de acuerdo al CNB como tal. En este caso, ¿verdad? Estamos hablando, les decía, del nivel preprimario, que es el que les compete a ustedes como tal. Muy bien, vamos a concluir hasta aquí. Pueden pasar ahora sí a su última clase. Que tengan un feliz día. Gracias, Gracias, Ángel, igualmente. Gracias.